Ya que estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, en compañía de un buen amigo, colega, que ha sido en otra ocasión algún invitado, hoy un invitado especial por un tema tan importante. Paulo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Qué fortuna que tengamos de nuevo cuenta en tu espacio para compartir y platicar sobre algo importante, el trastorno bipolar, Paulo. Sí, claro. Primero, gracias por la invitación. Y sí, para hablar por el trastorno bipolar, es un trastorno bastante interesante para poder discutir por todas las variabilidades que tienen sus manifestaciones. Aproximadamente es una enfermedad que tiene una prevalencia entre 2 a 3% en la población mexicana y a nivel mundial también. Y es bastante curioso, sobre todo cuando hablemos un poquito más sobre la parte de la manía del trastorno. Durante la manía, las personas con este trastorno suelen ser muy funcionales. Incluso hay muchos artistas, empresarios que tienen este trastorno. Y durante las manías es cuando más destacan por el aumento en su energía, el aumento en su creatividad, y que pueden estar haciendo muchos proyectos al mismo tiempo sin tener que dormir. Que eso se puede confundir como un beneficio, ¿no?, para estas personas, y que ciertamente les ayuda mucho, pero al final de cuentas termina siendo un síntoma del trastorno, en particular en la manía. Pero bueno, para explicar un poquito en cuanto al trastorno bipolar, lo vamos a dividir entre dos tipos, el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Ambos tipos van a compartir la depresión dentro de esos polos, ¿no? Hablando de bipolar, pues pensamos en dos polos de cambios del humor de la persona. Uno de ellos va a ser entonces la depresión, compartido en estos dos tipos de trastorno bipolar. La diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 va a ser que el tipo 1 van a tener lo que conocemos como manías y el tipo 2 algo llamado hipomanías. Igual los síntomas son muy similares, la diferencia va a ser en que la hipomanía, como su nombre lo indica, será como una presentación de manía pero más pequeña, más reducida. En cuanto a su duración, en cuanto a que van a ser menos días y en cuanto a que los síntomas no van a ser tan graves. Y hablando ya entonces en cuanto a los síntomas, en la manía vamos a encontrar que la persona tiene un aumento excesivo de su energía, puede pasar una semana sin tener que dormir ninguna noche y él nunca se va a sentir cansado. Ese es un indicador clave para este trastorno, ya que, por ejemplo, en la parte de la depresión, como pues ya lo hemos hablado antes, el insomnio es un síntoma muy recurrente. Aquí la diferencia es que una persona con insomnio al día siguiente se va a sentir fatal. En la manía la persona no duerme y a la mañana siguiente se siente perfecto, ¿no? Está excelente y no tiene que dormir para nada. Y precisamente al no dormir es que puede estar haciendo muchos proyectos a la vez, pero que al mismo tiempo al estar haciendo tantas cosas no las termina. También van a tener gastos excesivos. También va a haber un aumento en cuanto a sus pensamientos. Van a sentir como si sus pensamientos fueran muy rápidos, sin control para ellos. Y sobre todo en la manía, esto puede desencadenar en síntomas psicóticos. Esa va a ser una gran distinción entre la hipomanía y la manía. La manía como tal siempre va a tener síntomas psicóticos, ya sea que escuchen voces o que tengan ideas delirantes. Y justamente algo muy curioso es que estas personas durante la manía tengan una idea delirante de grandeza, ¿no? Que se sientan que tienen una misión especial en el mundo, que tienen que hacer algo para resolver el mundo, que tienen habilidades de poder curar a las personas, por ejemplo. Esas manifestaciones claramente van a indicar pues, un síntoma psicótico acompañado en la manía. Este tipo de pacientes, Paulo, ¿son pacientes que inusualmente llegan por sí solos a la consulta? Generalmente es más notorio el problema para los demás, sobre todo ya sea para su pareja o su familiar, porque para ellos este momento de estar con tanta energía raramente suele ser problemático, porque para ellos, como te mencionaba, ellos se sienten excelentes, están en el mejor momento de sus vidas, con toda la energía, todo lo que pueden hacer, se sienten eufóricos para poderlo entender así, ¿no? Un problema también muy grande es, como te mencionaba, los gastos excesivos. Es muy común que las personas, hasta que ya terminan completamente endeudados, es cuando ya se empiezan a dar cuenta de lo que están haciendo. Y esos problemas que les causa la parte de la manía, después ya los problemas que tienen con los que conllevar desencadenan la parte de la depresión. Generalmente durante la depresión es cuando ya buscan la atención médica. También algo bastante
curioso, ¿no? Como para tener en cuenta es que se considera que cuando una persona ya requiere hospitalizarse por la gravedad de sus síntomas, eso siempre ya se considera una manía. O sea, una hipomanía nunca va a ser tan grave como para que la persona tenga que hospitalizarse. Son como ciertas, digamos, como claves, ¿no? En cuanto a su distinción. Otro aspecto también muy problemático durante la manía son las personas que tienen conductas hipersexuales, que eso también llega a ser muy problemático para la vida de la persona, que después se meten en muchos problemas y no saben ya cómo solucionarlos. Son estados agravados de esta condición. Uh-huh. Este tipo de condiciones, yo creo que Anaí y yo coincidimos, estuvimos evaluando algunos aspectos de alguna manera para comentar cómo la confusión del comportamiento, ¿no? Ese cambio de estado de ánimo, la gente a veces a todo le quieren llamar cuando la gente tiene esa fluctuación como un trastorno bipolar. Yo digo que esa nomenclatura mal empleada de repente permite que la gente se tome atrevimientos a dar diagnósticos clínicos, es más, condiciones de autoprescripción, ¿sí? Para manejos primarios de este tipo de cosas, ¿sí? Sí, claro. Hablando sobre eso, un diagnóstico diferencial sería en cuanto al trastorno de la personalidad límite, lo que se llama el borderline. Uh-huh. Eso sí se suele confundir mucho con la parte de la manía, precisamente por lo que mencionas, que durante un día tiene varios cambios en su humor. Durante el mismo día puede estar sintiéndose muy triste, luego muy feliz, eufórico, luego muy irritable, y así estar durante un día cambiando, ¿no? Eso es parte de un trastorno de la personalidad. Hablando de la manía, tiene que ser un cambio sostenido. Tiene que presentar durante toda una semana ese aumento de la energía para que ya se considere como tal una manía. Y lo mismo en la depresión, que estrictamente, hablando en cuanto a criterios, tiene que pasar 2 semanas con ese periodo de tristeza sostenido. Entonces sí, como lo que mencionas, ¿no? Si es un cambio que sea más transitorio durante un mismo día, eso hablaría más de una cuestión en cuanto a la personalidad, un trastorno de la personalidad, más que un trastorno de este tipo. Paulo, ¿y existe alguna edad o a partir de qué edad se puede presentar este trastorno y si tiene alguna correlación genética? En cuanto a la parte genética, sí hay mucha correlación. Es muy común en familiares que ya tengan el trastorno que los hijos lo vayan a desencadenar. Durante la edad, los picos van a ser principalmente durante la adolescencia y iniciando los 30 años más o menos, digamos los picos de incidencia. Durante la mujer también hay un pico muy común durante el periodo postparto. Durante este periodo es bastante frecuente que alguien que no se conocía con trastorno bipolar inicie con los síntomas. Factores activadores, Paulo, que la gente podamos contemplar, además del embarazo en el caso de la mujer, un factor activador que entiendo que pueden estar ligados a cuestiones de tipo farmacológicas, de algún estrés postraumático, por ejemplo, que pueda ser un factor activador primario, ya en condiciones en las que puede existir un factor genético. ¿Sí? Sí. Primero, algo que también es muy frecuente que ocurra es una persona que inicia con periodos de depresión, acude a buscar tratamientos. Los antidepresivos, es muy conocido que una persona con depresión, el antidepresivo provoque un estado de manía. Entonces, digamos que puede resultar como el arma de doble filo, ¿no? Que para la depresión, pues le va a funcionar su antidepresivo, pero si no se sabía o no se conocía a esta persona como bipolar, el mismo medicamento le ocasione el cambio a un polo de manía o de hipomanía, pero que al fin de cuentas esto ayuda a formar el diagnóstico. Eso sería en cuanto a la parte farmacológica. Otros detonantes van a ser principalmente drogas estimulantes, pensando por ejemplo algo como la cocaína, ¿no? Un tipo de droga así más intenso en cuanto a su acción estimulante puede detonar estos periodos de manía. Algo como la cafeína, pues dependería del consumo de la persona que tanto esté consumiendo como para pensar que pudiera detonar, pero pensando sobre todo en algo así que lo detone, sería sobre todo esa parte, lo farmacológico y alguna droga de acción estimulante. Entonces, la suspensión de algún fármaco que no tenga vínculo con esto también puede de alguna manera predisponer, y me refiero a pacientes que tienen algún estado, estados convulsivos, estados que de alguna manera puedan tener con una condición que el estado neurológico per se pueda haber deteriorado. ¿Ha habido alguna condición que lo predisponga a este tipo de estados?
Digo, hablo de pacientes que ya se conocen con algún padecimiento base, digo, estados convulsivos postraumáticos que no estén vinculados a un padecimiento primario como un trastorno bipolar y que de alguna manera de repente hacen suspensiones inmediatas a medicamentos de este tipo y que hacen como un mecanismo que a veces confundimos con estados de efecto rebote, ¿me entiendes? Ok, sí. Bueno, en una persona igual que no se conoce con el trastorno, primeramente, como parte de su diagnóstico, sí siempre va a estar incluido tomar un electroencefalograma para descartar que no sea un evento convulsivo, ya que sí puede haber estas ciertas confusiones en cuanto a las manifestaciones, sobre todo las partes de los síntomas psicóticos. Eso puede estar compartido tanto en la parte de la manía como en convulsiones, que para eso el electroencefalograma nos ayudaría a hacer la distinción. Como en algo pensando en que la suspensión de un medicamento sea lo que detone el trastorno, eso sería ya más raro, no podría decir imposible, ¿verdad? Pero ya sería más extraño pensar que a raíz de la suspensión de un medicamento sea lo que detone el trastorno. Esas son condiciones que de alguna manera, te lo digo como manera de cuestionamientos que de repente las personas que tienen antecedentes familiares y están de repente sospechando condiciones, pero que tienen como que esa renuencia a acercarse a una asistencia clínica, te lo preguntan porque ya existe un antecedente. Entonces esa condición como que nos queda así como que el esbozo porque lo vincula, ¿no?, a efectos farmacológicos y mayormente a consumos excesivos de ciertas sustancias que se convierten en estimulantes y que a su suspensión se hacen como efecto rebote esas condicionantes y los marcadores que mencionaste más a detalle, ¿no? Digo, yo creo que este tema da para mucho más de alguna manera en una búsqueda acuciosa y acercarse a un profesional que lo evalúe y que lo trate y que le den continuidad. Te invito para que junto con Kim platiquemos un poquito más en la sección de mesa de conclusiones cómo podemos invitar a la gente que tiene algún indicio primario o que tiene alguien en su familia que sospeche de una condición que pueda estar sugestiva de un trastorno bipolar. ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto. Continuamos con Torre Médica. Continuamos.